¿Qué harías si en algún momento de tu vida alguien derrumbara la puerta de tu casa y llegara un grupo de personas para amenazarte y decirte, jura por el gobernador o el presidente, maldice a Cristo y vivirás? Esas fueron las palabras que un grupo de soldados romanos le dijeron a Policarpo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice: no tengas miedo de lo que está por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecuciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas fueron las palabras del Señor Jesús a la iglesia de Esmirna. La mayoría de los escritores antiguos consideran que el líder de esta iglesia era Policarpo, un discípulo del apóstol Juan. Después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir la persecución. Los amigos de Policarpo trataron de esconderle, sin embargo, sus perseguidores les descubrieron. Fácilmente hubieran podido huir, pero no quiso hacerlo, diciendo: sea hecha la voluntad de Dios. Recibió cordialmente a sus perseguidores y les preparó comida. Además les imploró por una hora de soledad. Durante esa hora revisó su vida y luego encomendó su congregación a Dios. Al terminar, lo arrestaron. Estando ya en el juzgado, Quadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo quedaría libre. A lo que Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Finalmente los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaba a punto de encender el fuego, Policarpo levantó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Así murió aquel anciano obispo, a quien años antes, cuando todavía era joven, el viejo Ignacio había dado consejo acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Recordando nuestra temática en estas series que hemos estado hablando acerca de cómo depender de Dios, hoy retomamos nuestro tercer devocional bajo este tema: haciendo lo correcto a costa de nuestra vida. En la palabra de Dios podemos ver muchos ejemplos acerca de cómo personas piadosas y leales al Señor tomaron decisiones bastante difíciles a costa de su vida, pero siempre honrando en dependencia del Señor, siempre tomando una decisión en lo correcto, basado en lo justo, en lo verdadero, en aquello que glorifica al Señor. Y podíamos citar varios textos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero hay uno en el Antiguo Testamento que maneja muy bien esta idea, y es el capítulo 3 de Daniel. En el capítulo 3 conocemos esta historia bastante impresionante, donde Nabucodonosor manda a que todo el pueblo celebre esta nueva estatua que él ha creado y adoren al sonido de los instrumentos que muchas personas tocaban en ese momento, y ellos tenían que inclinarse a adorar a esa estatua grande. Y conocemos un poquito la historia, recordando, fueron acusados los 3 amigos de Daniel, fueron acusados porque ellos no se inclinaron al Dios o a la estatua que Nabucodonosor había puesto. Y en el versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios,
ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y notemos cuál era la contestación de estos tres hombres. Sadrach, Mesach, versículo 16, y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Noten el versículo 18. Y si no, en dado caso que no nos libre, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Noten cómo estos hombres se aferraron a la lealtad que tenían a Dios. Eran personas que vivían dependiendo de su Dios, de nuestro Dios, a tal grado de poner en peligro sus vidas. Ellos estaban siendo amenazados por un rey de una gran nación, y ellos decidieron ser leales, hacer lo correcto en dependencia a su Señor. Ellos estaban dependiendo del Señor a sabiendas de que posiblemente Dios no los libraría de el fuego del horno. Es por eso que en el versículo 18 ellos dicen: y si no nos libra, sepa que como quiera no vamos a adorar a tus dioses, ni tampoco nos vamos a postrar a la estatua que has levantado. Noten esa valentía, noten ese gran ejemplo de dependencia de Dios. Nosotros somos llamados de depender a Dios, y una de las maneras en cómo dependemos en el Señor y podemos demostrar nuestra dependencia es eso mismo: hacer lo correcto, aun cuando nuestra vida, nuestra seguridad, nuestro trabajo, a veces hasta nuestra salud depende de ello. Quizá en algún momento no estaríamos hablando, en nuestro caso tal vez, de perder la vida hasta este momento. Pero ¿qué tal en el trabajo, cuando en algún momento somos seducidos o hay oportunidad de sacar ventaja? Pero para sacar ventaja tendríamos que hacer algo injusto, algo incorrecto, algo que está mal delante de los ojos de Dios. Y nosotros somos probados en ese momento. Pero los que realmente dependen de Dios se mantienen fieles a pesar de la vida, a pesar del costo de su vida, a pesar de ganar otras cosas. Ellos tienen en alta estima qué es lo correcto y obedecen al Señor. Así que una de las maneras en las cuales nosotros también podemos depender del Señor es haciendo lo correcto. Es vivir en la justicia del Señor, haciendo lo correcto, aun cuando a veces no sea tan satisfactorio, aun cuando nuestra vida esté en peligro, aun cuando nuestra comodidad sea atentada. Pero nosotros debemos permanecer haciendo lo correcto, porque nosotros dependemos del Señor. Nosotros hacemos lo que es correcto y pagamos el precio, y al final le dejamos los resultados al Señor. Haz lo correcto en todo momento, en todas las situaciones. Haz lo que sabes que es correcto y déjale los resultados a Dios. Así que dependamos del Señor viviendo en lo que es correcto.